Pasos Libres es un podcast de Flexi Country y Sonoro. Mi nombre es Viridiana Álvarez, montañista y mexicana. En este episodio platicaré con Andrea Dorantes, que recientemente se acaba de convertir en la mexicana y latinoamericana más joven en subir el Monte Everest. También nos platicará de sus travesías en los polos, en esquí y su gran sueño de subir a las montañas más altas de cada continente, los Seven Summit. Andy, bienvenida. Y este episodio me da mucho gusto porque, compartirlo contigo, con alguien de la familia Flexi Country. No, la verdad es que estoy muy emocionada de estar aquí y ya quiero empezar a platicar contigo. Platícame, acabas hace un par de días de regresar de Nepal, de subir el Everest. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Tu vida cambió? Siento que ya no puedo ir a lugares públicos. No, sí siento que subir el Everest es algo que te marca la vida y ya como que no puedes regresar a donde estabas antes, pero ahorita sigo como en ese proceso de creérmela, de dimensionar lo que acabo de hacer, porque sí fue un reto mucho más grande de lo que yo pensaba. ¿Por qué? No sé, como que el Everest tiene esta fama de que es comercial, es fácil, de que los Sherpas te hacen todo. Y ya cuando estás ahí, te das cuenta de que nada de eso es verdad. Y a mí se me hizo mucho más difícil físicamente y todo lo que dura la travesía de lo que esperaba. O sea, fue muy grande todo el reto. Porque tú ya llevabas algo de experiencia en montañas como Denali. Llevas actualmente 6 de las 7 cimas de las montañas más altas de cada continente, lo cual te hace ya una persona con bastante experiencia. ¿Cómo surge antes de entrar a las entrañas de la emoción de Everest? Me gustaría que nos platicaras cómo inicia este sueño de subir las montañas más altas de cada continente y si es algo que lo tenías desde hace tiempo o cómo es. Te cuento así rápido mi historia. Yo crecí en León jugando fútbol. Y mi gran sueño era irme a Estados Unidos con una beca deportiva y jugar fútbol allá porque el nivel allá es mucho más alto. Cumplo ese sueño y a los 2 años de estar en la universidad, de la nada me doy cuenta que ya no estoy disfrutando del fútbol. ¿Qué estabas estudiando? Estaba estudiando finanzas y sport management. Era double major. Entonces, a los 2 años de estar allá me doy cuenta que no lo estoy disfrutando. Entonces para mí fue como muy raro de que crecí jugando fútbol. O sea, yo era Andrea fútbol, no más. Y de la nada despertarte un día y decir, híjole, ya no lo amo como antes. Fue algo fuerte para mí, pero dije, bueno, ¿qué sigue? ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 20 años. 20 años. Ahorita tienes 26. 26. Entonces eso fue hace 6 años y fue como que ser súper honesta conmigo y decir, a ver, ¿qué quiero ahora? Y a mí siempre me ha gustado mucho esquiar en nieve. Entonces dije, si estoy en Estados Unidos, quiero aprovechar para esquiar. Entonces yo no busqué una universidad que dijera es la mejor en finanzas o algo así. Yo busqué universidades cerca de montañas de esquiar. Y ese fue como mi primer filtro. Y encontré una universidad en Idaho, que la mayoría de la gente no sabe ni dónde está Idaho, porque ¿por qué irías a Idaho? Pero me transferí ahí y fue una de las mejores decisiones de mi vida, porque en los primeros días, cuando te hacen la orientación, conocí a un argentino y él era el director del programa de Outdoors y me empezó a contar todo lo que hacían en ese programa y a mí se me caía la baba. Dije, ¿es esto lo que estaba buscando? Y ni siquiera sabía que existía. Y ya platicando con él me dice, Andrea, deberías de aplicar para ser guía. Le digo, ¿cómo voy a ser guía si yo nunca he ido a acampar? Y me dice, no, aquí nos hemos dado cuenta que es mucho más fácil enseñarle a la gente las habilidades técnicas, como hacer un nudo, armar una casa de campaña, que enseñarle a la gente las habilidades de cómo convivir con las personas. Entonces apliqué, me contrataron y desde ahí se me abrió un mundo que me ha encantado. Me certifiqué como guía de rafting, instructora de esquí, bici de montaña. Empecé a hacer todas estas actividades. Y cuando me graduó, dije, estoy muy joven para trabajar en una oficina, no quiero seguir lo que me va marcando la sociedad, que es, yo creo que irme a vivir a Nueva York y trabajar en Wall Street. Dije, no. Entonces me fui a Canadá, pasé todo el verano haciendo rafting. Después de ahí me fui de mochilazo varios meses a Europa. Estuve viajando por el mundo y cuando empieza la pandemia,
tengo que regresar a México. Y dije, ¿yo qué voy a hacer en México? Me voy a aburrir, no sé qué. Yo no sabía que México tenía estas montañas. No sabía, hubiera puesto Es atención. que El León. que es muy cerquita, colinda y con Aguascalientes, pues no teníamos ese mundo. No, y la verdad es que ahora que ya estoy más metida en el mundo de montaña, me doy cuenta que lo que tenemos aquí en México es un regalo impresionante. Pero bueno, entonces conozco unos amigos que me invitan al Pico de Orizaba. Yo no tenía ni idea de qué esperar, nunca había hecho alta montaña, no sabía ponerme crampones, no sabía usar un piolet, nada. Pero a mí me encanta la aventura, entonces dije, va, voy. Y me acuerdo que empezamos el ascenso como a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y ver las estrellas, ver la luna, o sea, como que sentí algo que nunca había sentido antes en mi vida. Y llegar a ver el amanecer en la cumbre del Pico de Orizaba, dije, ¿qué es esto? Entonces dije, quiero más, y yo soy una persona muy intensa. Entonces, si algo me gusta, lo voy a hacer. Y como a los 3 meses me fui a Ecuador a subir el Cayambe, Chimborazo y Cotopaxi. ¿Con amigos? Con amigos, sí, fui con puros hombres, me animé, dije, voy. Y justo en el Chimborazo, mi cordada fue la única que hizo cumbre ese día, porque los demás les dio mal de montaña, se sintieron mal, y ahí es donde dije, o sea, como que me di cuenta que mi cuerpo reaccionaba bien, porque puedes tener toda la condición física que quieras, pero si a tu cuerpo no le gusta la altura, no vas a subir, y no hay nada que puedas hacer. Entonces ahí como que algo se empezó a mover en mí. Y yo me fui a Estados Unidos a pasar la temporada de esquiar y estaba a punto de regresar a México y no tenía plan. Siempre como que tenía un plan, un viaje, algo. Y esta vez no tenía nada. Eso fue antes de pandemia. Antes de pandemia. Sí. Sí. Antes de pandemia. No, durante pandemia. Ok. Sí, durante pandemia. Porque yo subí mi primera montaña en octubre del 2020. Ok, sí. Entonces sí, pandemia. Con el primer año, ¿no? Ya cuando el apenas año. estaban abriendo las montañas. Entonces te digo, ya me iba a regresar a México sin tener plan. Y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, obviamente no me veía trabajando en una oficina. Y dije, si me está gustando mucho esto de subir montañas y a mí me encanta viajar, pues la combinación perfecta es subir la montaña más alta de cada continente, pero es como raro decir, he subido 4 montañas y ahora quiero subir el Everest. O sea, ¿con qué credibilidad te puedes plantar y decir eso? Entonces fue de que, bueno, me voy a lanzar. Entonces armé el proyecto y como a los 5 meses subí mi primera montaña de los 7 Summits, que fue el Kilimanjaro. Y desde ahí no he parado. Y como decías ahorita, o sea, me falta una que espero terminarla ya este verano. Entonces fue Kilimanjaro y después... Subí Kilimanjaro, después Aconcagua. Que es la más alta de América. La más alta de América. Después Denali, la más alta de Norteamérica. ¿Cuánto tiempo más o menos entre cada una? Pues sí, me fui como gordita en tobogán. Entonces, Kilimanjaro fue en septiembre del 2021, Aconcagua fue en febrero del 2022, Denali mayo-junio de ese mismo año. De ahí me fui a Australia en agosto a subir Kosciuszko. Y a principios de este año, del 2023, subí Vinson y esquié al Polo Sur. Y acabo de regresar de Everest, que hice cumbre el 19 de mayo. Entonces dije, lo quiero hacer en menos de 2 años. ¿Por algún motivo? ¿O era...? No, porque si no se me va el tiempo y pierdo la emoción, yo creo. Pero dije, 2 años se me hace bien y hasta ahorita ha funcionado todo súper bien. ¿Cómo, armé el proyecto? Dices, armé el proyecto, pero creo que en ese armar de proyecto hubo muchas cosas, ¿no? Y yo creo que una de las principales es, porque todos queremos viajar, todos queremos hacer todas estas aventuras. Y de las preguntas que más me hacen es, ¿cómo financiar estos proyectos? ¿Cómo estructurarlo? Y también lo platicaba en otro episodio, todo este tema de, pues, como de finanzas, ¿no? Tú lo estudiaste, pero muchas personas que queremos hacer esto y que es la primer traba con la que te topas. ¿Cómo lo viviste tú? La verdad fue un proceso largo de aprendizaje. Cuando me fui a Ecuador, que apenas había subido una montaña, empecé a buscar patrocinios y yo buscaba de que a los empresarios locales y les decía, me voy a ir a Ecuador, voy a subir unas montañas y se los dejaba a ellos darme dinero. Entonces me daban $100, $200. Lo máximo que me dieron fueron $500 y se me hizo, bueno, wow, dije, ya la hice.
Y después, cuando escojo hacer los Seven Summits, la verdad no tenía ni idea de cuánto iba a costar el proyecto. Y qué bueno, porque si no, siento que hubiera dicho, no voy a empezar. Sí. Es muy costoso. Es muy costoso. Entonces dije, ese plan de decirles, denme lo que quieran, no va a funcionar. Si no, me voy a tardar años y años y años y yo creo que no voy a ir a ningún lado. Entonces lo que hice fue armar 3 opciones diferentes para las empresas. Y lo que yo me enfoqué mucho es vender el potencial del proyecto, porque no se me hacía nada atractivo decirles, he subido 4 montañas y quiero que le apuestes a que vas a subir el Everest conmigo. O sea, era como emocionarlos y ver lo que se podía lograr con este proyecto. Y así fue como empezó. Y Flexi, que es una empresa de León, creyó en mí desde el principio y ellos me han apoyado desde la primera montaña y siguen recorriendo este camino conmigo. Entonces ha sido muy padre que hasta ahorita todo el dinero que he juntado ha sido de empresas de León. Sabemos que el montañismo o estos proyectos no se transmiten por ninguna competencia, ni televisión, ni nada, ¿no? Y lo que se ofrece es esa imagen que tú les puedas ofrecer. O sea, como que era el planteamiento del ganar ellos también. Hijo, eso que dices ahorita, de que no se transmite, no tenemos público, y muchas veces prometemos una foto en la cumbre, Ajá. ¿no? Que es como que no sabes si la vas a lograr, ¿no? Es lo más atractivo que les puedes ofrecer. Y ahora que fui a Everest, no tengo, o sea, apenas sí tengo una fotito en la cumbre. Y fue un screenshot fue un screenshot de un video, o sea, todo salió mal y ahí es donde te dices, o sea, obviamente las empresas ahí le apuestan a tu proyecto por lo que puedes impactar en la sociedad, no por el beneficio que van a tener. ¿O tú cómo lo ves? Yo creo que es una combinación. Esta parte de la empresa tiene que... Creo yo que un buen patrocinador sería aquel que crea en ti y que también crea que estás generando un valor. Sí. Porque si nada más lo ve como, a ver, a mí en muchas empresas me tocó dime el impacto en números que si subes una foto va a tener, ¿no? Entonces era, claro, pues ellos ven esta parte comercial que es importante porque pues son una empresa y tienen que ser rentables, pero cuando nada más se fijan en eso, creo que por ahí no va. Como dices, sí es un proyecto que tiene que tener un trasfondo de trascendencia, sí, para que lo vean como con el valor, porque pues la marca no va a salir en ninguna competencia o en la televisión. Y pues las entrevistas, como ya viste, es limitado, o sea, tienes que abrir un camino, porque pues también el montañismo no es como tan hablado en las noticias, entonces sí es un reto, pero creo que es parte del reto, ¿no? Sí. Mucha gente me ha dicho, quiero subir Everest, pero no tengo dinero. Y es así como de, pues nadie lo tiene, ¿no? Es esta parte de buscar el financiamiento. No, y yo creo que muchas veces, no solo para el montañismo, puedes usar el dinero como excusa para no elegir algo más grande. O sea, es más fácil decir, quiero subir Everest, pero no tengo el dinero, a ir a tocar cientos de puertas como nos ha tocado a ti y a mí, y nos han dicho no, 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 y cómo seguimos, porque creemos firmemente que alguien sí nos va a abrir la puerta. Y en este caso, pues para ti y para mí ha sido Flexi. Ahora sí, me gustaría hablar de las montañas específicamente. Bueno, Kilimanjaro, a pesar de que no es una montaña tan alta, casi similar a la altura del Pico Orizaba, pero tiene su complejidad, ¿no? ¿Qué sería así como lo que más te llevas de Kilimanjaro, la montaña más alta en África, en Tanzania? Pues estar en África ya es una experiencia increíble y yo tuve la oportunidad de pasar casi 6 semanas allá. Entonces sí me tocó mucho convivir con la gente local y yo creo que lo que me llevo fue esa sencillez con la que viven, pero la felicidad con la que los ves. Entonces fue como para mí muy padre empezar el proyecto viendo de que es esta la razón por la que lo estoy haciendo, o sea, para crear esa felicidad en mi vida. Entonces, pero fueron 6 semanas porque tú viajaste yo viajé, por ahí, ¿no? El Kilimanjaro lo subí en 7 días. Después de ahí te vas a Aconcagua, que ya son casi 7,000 metros. Sí, y yo creo que ese es el reto más importante de la Aconcagua, la temperatura, porque es una montaña fría, muy seca pero fría, y la altura. Y ahí
estuve con un grupo súper bien acompañada, puros latinos, nos la pasamos muy bien. Entonces, como que cada montaña ha tenido algo especial. ¿Cuántos días fueron en Aconcagua? En Aconcagua creo que hicimos 13, 14 días. Y luego de ahí, Denali. Denali. ¿Y hubo una razón por las que las estuviste eligiendo así? ¿O fue así como por tiempos, Por la presupuesto? temporada. Ok, Por la temporada, sí. Y también sí, yo quería terminar el proyecto subiendo Everest, pero ahora estoy contenta que la de Rusia se me hace como más celebración porque sé que ya puedo ir un poco más relajada. Sí. Entonces de ahí te vas a Denali. Denali, para mí el Denali, Alaska. Alaska, que es una de las montañas más frías. Que bueno, América, a pesar de que Aconcagua es la más alta de América, la dividen y ponen América del Norte, que es Alaska, o Denali en Alaska, y Aconcagua en Argentina. Sí, no, la verdad para mí, hasta ahorita yo creo que mi favorita ha sido el Denali. ¿Por qué? No sé, es una montaña muy pura. Me gusta el concepto de que tienes que ser autosuficiente, de que tú tienes que cargar tu backpack pesada, tu trineo pesado, que tú tienes que montar tu casa de campaña, tú te tienes que hacer de comer, tú tomas tus decisiones. Entonces, siento que te regresa un poquito más al estilo alpino. No sé, me gustó mucho estar ahí. ¿Cuántos Y días fueron? creo que como 16 días. Y nosotros tuvimos mucha suerte con el clima. Porque puedes durar... Puedes durar muchos días ahí y dicen que si te agarra una tormenta en el Denali es terrible. O sea, yo las historias que había escuchado del Denali eran de terror. Es peligrosa. Sí, muchas avalanchas, mucha nieve, frío. Entonces, la verdad que nosotros tuvimos clima espectacular. Y estar ahí, esas vistas. Algo que también me gustó mucho es que no oscurece. Entonces, eso está padre. Pero sí, es una montaña muy, muy limpia. La cultura de la gente que va. Y tú tienes también que, por ejemplo, todos los residuos, todo. Sí, sí, todo lo que va a la montaña se regresa. Entonces, es impresionante ver. ¿Cómo se regresa? El platicado de los residuos. Los residuos. A cada quien le dan como, se llama CMC. CMC es como, no me acuerdo de las siglas lo que significa, pero es una cubetita. Y esa cubetita va a ser tu mejor amiga en los próximos días, porque ahí es donde tienes que hacer popó. Entonces, tú te puedes organizar con tu equipo si quieres que cada quien use su propia cubetita o más bien usar una para la comunidad y ya cuando se llena, la puedes dejar enterrada en cualquier campamento y ya cuando vienes de regreso la recoges y al final, o sea, todo lo que entró a la montaña tiene que salir. De ahí decides ir a dónde. De ahí me fui a Australia, que es una montaña muy chiquita. Pero a ver, Australia porque otro de las Seven Summit está en Indonesia, pero no se puede subir, ¿verdad? No se puede subir, ahorita está cerrada por razones políticas, pero ahí hay todo un debate. Carstens. Ajá, están las dos opciones. Entonces, está la lista de Messner, que la lista de Messner de los Seven Summits incluye Carstens Pyramid, que es la de Indonesia. Y está la lista de Dick Bass, que fue la primera persona en hacer los Seven Summits, y él subió la de Australia, porque ahí es un debate. Entonces tú puedes elegir cuál quieres hacer, y para mí pues la decisión fue muy fácil porque no tenía. Era, una está cerrada, una está abierta, ¿cuál voy a hacer? Pues la que está abierta. Y yo fui a Australia en agosto, que es invierno allá, entonces la montaña estaba nevada y se sintió un poquito más de acción. Porque es muy pequeña, ¿no? Mide 2,200 metros. Ajá. O sea, es muy chiquita. Pero... ¿Y la subes en un día o cómo es la logística? La logística es un día, literal. En invierno es un ski resort. Entonces ves a la gente esquiando y tú vas ahí subiendo con snowshoes. Y creo que yo hice 4 o 5 horas para llegar a la cumbre. Okay. Pero el día después de que yo hice cumbre, no mucha gente va en el invierno, pero el día después de que yo subí, 4 australianos estuvieron atorados en una tormenta 3 días y no los podían rescatar. Casi pierden la vida solo porque encontraron como un refugio ahí en medio de la nada. Pero ahí fue como un baño de agua fría para mí de decir, no puedes menospreciar ninguna montaña. O sea, ha sido la montaña casi en la que he tenido más riesgo. Y yo decía, ay, mide 2,200 metros. Entonces ahí fue de que no importa qué montaña vas a subir, siempre tienes que ir con el mismo respeto, con la misma seriedad y hacer las cosas bien. ¿De ahí a dónde partes? De
Australia, mi siguiente fue mi expedición a la Antártida, que para mí hasta ahorita ha sido de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, por el simple hecho de estar en un continente tan remoto. ¿Cómo llegas ahí? A la Antártida tienes que volar a Punta Arenas y de ¿En Chile? Ajá, hasta el sur de Chile, y de ahí vuelas a Union Glacier, que es donde todo mundo llega para empezar sus diferentes expediciones en la Antártida. Ese vuelo dura 4 horas, es en un avión Boeing 767, o sea, es un avión grande, pero para que dimensiones la distancia para llegar hasta... Es que la Antártida es enorme. Entonces llegas, aterrizas en hielo, desde ahí ya empieza toda una experiencia nueva. Aterrizas en hielo y te vas 7 kilómetros al campamento en unas vans con unas llantas enormes. Y ya cuando llegas al campamento no puedes creer dónde estás. O sea, las vistas, todo es una locura. Es Ahí donde irreal. están todos los centros de investigación, ¿no? Pues es que hay diferentes centros de investigación en la Antártida, pero la mayoría están pegados más a la península. Y nosotros ya estábamos más adentro del continente. Okay. Y estando ahí, yo primero hice mi expedición de esquiar al Polo Sur, que de Union Glacier a donde empecé la expedición fue un vuelo interno de 4 horas. Entonces ahí también te digo, las distancias son larguísimas dentro de la Antártida. Esa expedición duró 10 días, esquiando todos los días entre 7 y 8 horas, y llegué al Polo Sur. Entonces es muy loco dimensionar que estás parada en el punto más al sur del mundo. Entonces fue una locura. Que mide casi 4,900, es la montaña más alta de la Antártida, y esa expedición duró 7, 8 días. Es como un mini Denali, es como la misma logística. Primero vas cargando tus cosas entre backpack y trineo, después llega un punto en que ya no puedes subir el trineo porque está demasiado empinado, entonces pones todo en la backpack y de ahí ya haces tu Summit Push. Entonces, un mini Denali con mucho frío. ¿Qué tanto ¿a cuánta temperatura estuviste? Se supone que cuando yo llegué a la cumbre estaba a -30, pero nos tocó un día soleado y sin viento, entonces yo me sentía casi en la playa. O sea, te podías quitar los guantes sin problema, tomar fotos sin que se te muriera el teléfono. Entonces, por esa parte sí tuvimos mucha suerte de que no tuvimos viento. ¿Qué hace la diferencia? Sí, toda la diferencia. Por ejemplo, pasé más frío cuando fui al Polo Sur. Okay. Ahí sí ha sido de los peores fríos que yo he pasado en mi vida. ¿Menos cuánto? Pues -40, pero con viento la sensación térmica cambia de una manera. -50. Sí, no. Y ahí no puedes exponer nada de piel porque el riesgo de congelaciones es muy alto. Entonces siempre tienes que estar todo tapado. De Vinson llevabas ya 5. Y toca Everest. Que estoy feliz de que ya fui, ya regresé, ya le puse palomita y listo. ¿Qué pensabas antes de ir a Everest? O sea, ¿qué era lo que se te venía a la mente? La verdad yo decía, ay, va a estar fácil. No sé por qué. O sea, como que me pasó algo muy chistoso. Yo siempre di la cumbre por hecha. O sea, en mí nunca hubo duda de que no iba a ser cumbre. Creo que hubiera sido más shock para mí, para mi familia, no hacer que hacer. Pero ya estando allá, digo, esa fue una gran ignorancia de mi parte, porque hay no un factor, hay cientos de factores que determinan si haces cumbre o no, y esos factores no están en tus manos. Entonces, y aparte te toca un año complicado. Al igual que el 2014, hay récord de personas que fallecen, con un número de 17 personas y alrededor de 480 permisos, que mucha gente dice que son muchas personas, y yo les digo que para casi 8 billones de personas en el planeta, 400 personas es nada, ¿no? Pero obviamente en una sola montaña, en una ruta, pues hay esos cuellos de botella que nos muestran esas fotografías. Y llegas, ¿y cuál es tu primer como cambio de mentalidad? Decir, ok, ¿llegas a Nepal por primera vez? Llego a Nepal por primera vez, te veo, vamos a comer, y de ahí es como que a mí me gusta tomarme día por día, no pensar porque siento que en el Everest es una expedición tan larga que si estás pensando... ¿Cuántos días hiciste? Yo hice cumbre el día 45. Entonces siento que si estás pensando en la cumbre todo el tiempo, es demasiado desgastante. Entonces mejor un día a la vez, disfrutar cada momento. El trek al base camp es impresionante. O sea, disfruté muchísimo esos días. ¿Cuántos días hiciste de trekking? Hicimos 8 o 9 días, creo. Creo que 8 días.
después llegar al base camp y acoplarte. En esos puentes, ¿no? Sí, no. En ese trekking que es tan emblemático Sí. y las banderas de oración, de colores, los templos budistas. Tardas días en darte cuenta dónde estás, Sí. creértela que estás ahí y más decir, voy a subir el Everest, o sea, voy a subir la montaña más alta del mundo, ya no hay nada más alto que eso. Llegas al campamento base que mide 5,200. Sí. ¿Cuál fue esa como sensación, emoción? ¿Qué pensaste? Como que ahí todavía no captaba lo que estaba pasando. Sabía que venían muchos días, no tenía ni idea de qué esperar, pero como te decía, era vivir un día a la vez. En el Basecamp estuve mucho tiempo y eso yo creo que fue de las cosas que se me hizo más pesadas de toda la expedición, tantos días de ¿Cómo espera. describes el Basecamp? El Basecamp es una mini ciudad con muchas casas de campaña. De miles de personas. Sí, creo que 1,500 personas viven entre sherpas, staff, todo. Entonces, sí, es una mini ciudad y es muy loco pensar que estás viviendo a 5,300 metros. Es como si agarro mis cosas y me voy a vivir a la cumbre del Iztaccíhuatl y ahí bañarme, ahí hacer mi vida diaria. Es muy loco pensar en eso, ¿no? Sí. No dimensionamos lo alto que está el Basecamp solamente. ¿Y cómo empieza como a formarse ese plan de decir, ok, vives día a día, pero cómo vas integrando todo ese proceso de planeación? Pues primero fui a Lobuche a hacer mi primera aclimatación para... Que es una montaña que está dentro del camino, ¿no? Sí, dentro del camino. Tuve que regresar un poco, pero la razón por la que hice Lobuche fue para evitar cruzar el glaciar del Khumbu, que es la parte más peligrosa del Everest, tantas veces. Está a 6,200 más o menos, ¿no? Lobuche. 6,100, sí. Entonces hice Lobuche, me sentí muy bien, regreso al Basecamp y ahí es recuperarme unos días para hacer la primera rotación. Entonces ya después de 4 o 5 días hay buen clima para tratar de tocar el campo 3. Entonces una noche salimos, cruzamos todo el glaciar del Khumbu, que es un laberinto de hielo impresionante. Yo me sentía como niña en Disney, estaba feliz, no lo podía creer. Cruzar las escaleras, saltar grietas, no saber, o sea, hacia dónde va la ruta. Se me hizo una experiencia increíble. Llegué, pasé una noche en el campamento 1. Al día siguiente me fui al campamento 2, que es una distancia corta, 3 horas creo que hicimos. Y al día siguiente tocar campamento 3 y dormir en campamento 2. Son 4 campamentos y la cima, ¿no? Sí, 4. Sí. Y de ahí ya bajé hasta el Basecamp. Que tocar campamento 3 casi a los 7,200. Sí. Y eso ya se consideraría una primera rotación o segunda, ya contando la montaña previa. Sí, la contamos como ya segunda rotación. Y como me sentí bien, ya eso significa que ya estaba lista para el ataque a cumbre. Y bueno, eso se platica rápido, pero fueron semanas, ¿no? Sí, semanas y muchos días de espera. Entre mi segunda rotación y el ataque a cumbre pasaron días y días y días. Y no sé si la gente vio mis diarios de expedición, pero era otro día de descanso, otro día de descanso. Y era esperando la ventana. Este año el clima estuvo muy malo, tuvimos que esperar más tiempo. La gente estaba desesperada porque los sherpas no podían montar los campamentos altos, los montaban y se volaban. Después ya por fin los pudieron montar, pero no podían montar las cuerdas fijas. Entonces era seguir esperando. Y tú sabes, cuando la gente está ahí, todos concentrados, todos sin hacer nada, te empieza a jugar chueco la mente de que a lo mejor este año no se va a poder, cuanto más, la gente ya está desesperada. Veías que unos renunciaban a la expedición. Entonces es ahí donde tú te tienes que enfocar a lo tuyo y seguir con tu estrategia. Se viene ya la ventana de tiempo, ya te dicen, vámonos. Y mucha gente entre ese inter se va a lugares más bajos para como recuperar un poco y luego ya hacer el empuje a cima. En tu caso te quedaste en Basecamp y... Sí, yo decidí quedarme todo el tiempo en el Basecamp. La verdad, me sentía muy bien, me sentía recuperada y dije, no le veo casos bajar y a lo mejor perder un poco de aclimatación, porque sí vi que este año muchos de los que regresaron después les pegó. Sí, yo también he visto mucho de ese tema. Digo, ya
el uso del helicóptero permite que puedas moverte hasta Katmandú, ¿no? La capital de Nepal, y llegar a 2,000 metros, descansar. Pero también coincido contigo que ha sido como un tema de que muchas personas después se enferman. Otras se recuperan. Ahí es un parte, volado. Sí, y es parte también de ese conocerse y decir, bueno, ¿cuál es lo que a mí me funciona? Tú ibas con un grupo. Platícame cómo era ese grupo o cómo te uniste o... Era el equipo internacional de una empresa de Nepal. Uh-huh. Y la verdad es que es padrísimo pues convivir con gente de todo el mundo, saber de dónde vienen, su experiencia, y al final pues todos tenemos el mismo objetivo, entonces sí se crea como este sentimiento de equipo. Y con ese grupo, bueno, compartes el objetivo, ¿no? Cada quien para mí es muy curioso, ¿no? Cada quien con un propósito diferente, o sea, un porqué diferente, pero con el mismo objetivo, ¿no? Uh-huh. Llegar a la cima del Everest. Y todos van al mismo tiempo, cada quien se organiza, o sea, en cuestión de las rotaciones, tiempos. Nos organizaron conforme... Este año mucha gente se enfermó. Entonces, los que estaban listos y ya recuperados eran los que tenían prioridad. Se hicieron como grupitos. Y nos dividieron, y también porque en los campamentos altos no cabe tanta gente. Entonces tienen que medir muy bien cuántas personas pueden mandar para que cada quien tenga una carpa. Entonces ese fue como el factor que determinó quién subía primero y quién no. Pero este año no hubo tantos días de buen clima, entonces sí se juntó mucha gente. Platícame cómo fue ese empuje a cima, como le llaman, en cuestión de, bueno, ya te brincas desde campamento base, ya te brincas un campamento, ¿no? Te vas directo al 2. Ahí, si el clima sigue bien, continúas con el plan y luego te vas al 3, ¿no? ¿Cómo fue esos días? Porque son días muy intensos. Son días intensos y con mucha incertidumbre. Uh-huh. Yo no sabía qué iba a pasar, qué esperar, cómo iba a estar el clima, porque no se sabía. Entonces sí salimos esa noche al base camp, pedimos permiso a la montaña y fue como que, pues, órale, llegó el momento, tantos años, tantos días de entrenamiento y ahora cada paso cuenta. Entonces salí, crucé el glaciar del Khumbu, me sentí muy bien. Ese día tuve mucha suerte porque no hubo filas. Yo veía las lamparitas atrás de mí, pero enfrente de mí no había filas, entonces yo me sentía que tenía la montaña para mí y eso fue padrísimo. Llegué al campamento 1 en la mañana a tomar té, sopita y continué al campamento 2. Ese trayecto es el más fácil del Everest y se me hizo eterno. La sufrí muchísimo, no sé por qué, si ya venía cansada. Nos tocó mucho sol y tú sabes lo que es cuando el sol te pega ahí. O sea, en un glaciar puedes llegar a temperaturas te derrites, sudas. Te derrites, se me acabó el agua. Después el campamento 2 es muy grande. Desde que ves las primeras casas de campaña hasta que llegué a donde nuestro campamento estaba establecido es como 1 hora. Entonces la mente ahí ya te está jugando de que no ves para cuándo. Pero bueno, por fin llegué al campamento 2. Pasé esa noche ahí. Al día siguiente descansamos en el campamento 2 porque el clima no nos permitía seguir hasta el campamento 3. Entonces ese día siento que me sirvió para recuperarme, descansar e ir más fuerte para la siguiente parte. Que es una como recuperación parcial porque ya 6,000, que está 6,400 el campamento. 6,500. Ya el cuerpo no se recupera tanto. Pero te da como el ajuste, ¿no? Te da el ajuste y también mentalmente siento que te da un break. Sí. Porque es mucho estar siempre al 100. Entonces al día siguiente salimos al campo 3, pasamos la noche ahí. Yo la verdad dormí bien, me sorprendí ya con oxígeno. Y al día siguiente... ¿A 7,200 ya? Sí, 7,200. Y al día siguiente salimos tarde, a las 9 de la mañana, rumbo al campo 4. Y ahí fue donde sentí por primera vez que estaba subiendo Everest, porque ya empiezas a ver lo que ves en las películas. Me tocó ver gente que se caía de las cuerdas y ya de la desesperación se quedaban ahí colgados y no trataban ni siquiera de mover. O sea, como que perdían la esperanza. Me tocó ver cómo bajaban los sherpas cuerpos. Me tocó ver una chava que se rompió el tobillo y arrastrándose por todas las cuerdas fijas. ¿Cómo que? O sea, como que dices, esto ya es en serio. O sea, de que aquí ya empieza
lo que viene de verdad. Y ver a la gente de que cansadísimos, a las miradas a pesar con perdidas. el oxígeno, ¿no? Sí, Porque creen que usar oxígeno representa no sentir la altura. Sí, no, bueno, fuera. Llegas al campamento 4. Llego al campamento 4 y ahí me saqué un susto porque mi teléfono se cambió con la hora de China. Que China va 2 horas adelante. Sí. Y yo llego y veo que son las 6 de la tarde. Porque la cima de Everest está en la frontera entre Nepal y China, que se puede ascender por los lados, ¿no? Ajá. Entonces, normalmente un ataque a cumbre empiezas a las 8 de la noche, 9 de la noche. Y yo dije, ya son las 6 de la tarde. O sea, tengo 2 horas para descansar antes de hacer mi ataque. Y eso mentalmente te pegó. No, y después ya me di cuenta que mi teléfono había cambiado la hora y que eran las 4 de la tarde. Entonces, esas horas me puse a escuchar música. ¿Pero tu teléfono música. tenía señal? No, pero se cambió, no sé cómo. Es que, bueno, hay una antena que puso China del otro lado, entonces no sé si por ahí se agarró no sé, señal. Algo pasó, pero el chiste es que se me cambió el horario y que me sacó el susto de mi vida. Porque hice 7 horas del campo 3 al campo 4. Y ahí en el campo 4 ya tuve 4 horas para descansar. Y a las 7:40 le pregunto a mi Sherpa, Yabu, ¿a qué hora salimos para el Summit Push? Y me dice, a las 8. Y dije, no me entendió. Yo creo que ahí la barrera del inglés, algo pasó. No creo que salgamos en 20 minutos. Y a las 8 de la noche me dice, ¿estás lista? Y yo de que, ¿qué? De que no tenía ni las botas puestas, ni el arnés, nada. Entonces me empecé a alistar y ya salimos como a las 9 de la noche. Y como fue un día muy, muy frío, con mucho viento, no salió tanta gente. Entonces eso a mí me gustó mucho porque no hubo filas. Uh-huh. Porque siento que a veces es más peligroso. ¿Cuántas personas más o menos hicieron cumbre ese día? Yo creo que unas 15, 30. Entre 15 y máximo 30 ya muy contando pocas. Los Sherpas. Sí, muy pocas. Yo llegué a la cumbre y no había nadie. Según yo, eso en el Everest es muy raro, de que uh-huh. tener la cumbre para ti solo. Pero bueno, empezamos el trayecto. En las partes que podía pasar gente, aproveché. Se me salía el corazón, pero dije, si no los paso ahora, uh-huh. allá arriba es mucho más difícil. Entonces rebasé gente. Y ya cuando iba a amanecer, me acuerdo que estaba en la cumbre sur. Que está a metro, todavía le falta. Todavía le falta, pero ya si llegaste ahí, lo más seguro es que ya llegues a la cumbre. Y me acuerdo que volteo a mi lado derecho y veo unas nubes negras que digo, no, por favor, o sea, que no se vengan para acá. Dije, si se vienen estas nubes, ya valimos. Y justo cuando estoy pensando eso, veo un amigo americano que ya venía de regreso y le digo, ¿hiciste cumbre? Y me dice, no, la tormenta está imposible. Y ahí fue la primera vez que dije, puede ser que no lo logremos. Pero me sentía segura y dije, no veía tanto riesgo porque tampoco voy a arriesgar la vida ahí. Dije, vamos a seguir porque de donde él venía a donde yo estaba fue 1 hora. Dije, el clima puede cambiar y tú sabes, en la montaña uh-huh. el clima cambia mucho. Dije, le dije a mi Sherpa, no la jugamos. Seguimos hasta que llegamos a la cumbre. Y ya en la cumbre, pues, no alcanzas a dimensionar dónde estás. Y traté de tomar una foto, pero mi teléfono estaba, o sea, la pantalla congelada. Y eso que te tiene que poner adentro del traje, pegado al cuerpo y... No, y lo traía adentro de no sé qué, o sea, y después traía las pilas enduro de GoPro. ¿Más o menos cuánta temperatura te tocó? Pues me dijeron que cuando checaron había vientos de hasta 40 kilómetros por hora cuando yo estaba en la cumbre. Entonces la sensación térmica no me quiero imaginar de qué era. Obviamente de menos 40. Uh-huh. O sea, más abajo de eso. Pero estuve, yo creo que 5 minutos en la cumbre, no más. Y no me cayó el 20 ahí de lo que... ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Porque no sé si te pasa a ti, pero estás tan presente. O puede ser que, literal, por la falta de oxígeno, tu cerebro ya no da para pensar. Porque es una combinación de las dos. Es de las preguntas que al menos a mí también me han hecho más, que es, ¿qué sentiste en la cumbre, no? Yo estuve un poquito más, me tocó buen clima y fue como fría la noche, pero al menos ya estando en la cima no había tanto viento, entonces nos permitió quedarnos. Pero aún así, mi pensar también estaba de, o sea, no me voy a quedar aquí, hay que bajar, ¿no? Entonces, ya de haber visto los cuerpos y todo, era como, mi pensamiento era como el enfoque hacia donde quería ir, ¿no? Entonces, esa emoción de la cima se vive de una manera diferente y no sé si concuerdas conmigo. Sí, no, y aparte es muy loco pensar que, tú siempre lo dices, cuando llegas a la cima apenas vas a la mitad. Uh-huh.
Entonces yo sí estaba muy consciente de que quiero bajar bien, porque la mayoría de los accidentes pasan a la hora del descenso y como tú lo decías. ¿Viste cuerpos? Sí, sí vi cuerpos. Y te digo, el día que yo hice cumbre, uno de mi equipo también llegó a la cumbre, no conmigo, yo no lo vi, y le marcó a su esposa con el teléfono satelital y le dice, estoy en la cumbre del Everest, pero le dice, no hay manera de que baje. O sea, de cansancio extremo ya murió, se desclipó de la cuerda y se cayó del lado del Tíbet. ¿Por qué Ya no podía bajar del cansancio ya. Y también siento que por esa falta de oxígeno no piensas. Uh-huh. Entonces, sí, puede haber un edema cerebral que... Sí, a lo mejor. Pero sí, es como que... ¿Tú te enteraste? Yo me enteré hasta el campamento 2. Cuando de la nada su lugar donde él siempre comía estaba vacío. Fue de, ¿dónde está Siri? No, Siri ya no bajó. Entonces sí es fuerte. ¿Y la otra persona que también fallece en tu grupo? Él subió sin oxígeno y está desaparecido. Él no sabemos qué le pasó. ¿Llegó a la cumbre? No sé. Según yo no. Según yo se quedó como a 5,700. A 7,000. Pero es súper fuerte. Ha subido, bueno, subió Lhotse, Kanchenjunga, muchas montañas, sin Sherpa, sin oxígeno. Uh-huh. Y ahí es como esa realidad de la dimensión donde estás, ¿no? Y esa parte, no sé si la compartes, de sentirte tan vulnerable. Sí, no. De que tú no tienes control de nada allá arriba. Y a la montaña le da igual de dónde vienes, quién eres, a todos va a tratar igual. Entonces, sí tienes que subir con mucha humildad. ¿Cuál es como el aprendizaje que más te llegó? Porque son muchos. Digo, podríamos aquí otra hora estar hablando de esos aprendizajes, pero ¿cuál es el que en este momento, tan cerca de haberlo logrado, es el que te deja todavía con la piel chinita? Yo creo que darme cuenta de que si no tienes duda de que vas a hacer algo, lo puedes hacer. Como te decía al principio, a lo mejor era mi ignorancia dar por hecha la cumbre, pero también pienso de que esa convicción de que voy a hacer cumbre sí o sí hizo que todos los demás factores se me alinearan para que yo pudiera cumplir ese objetivo. Se habla mucho de que es más mente que cuerpo. ¿Cuáles son esos factores que tú crees? Ya nos dijiste el que tú tienes, que es la convicción, y de los que no llegaron, ¿qué es lo que ves que dices? Es que les faltó este ingrediente. Yo creo que a muchos les falta superar sus miedos. Como que llega un punto en que los tienes que enfrentar y ahí puedes dar el brinco de supero el miedo y lo logro o me doy la vuelta. Y yo creo que mucha gente no se atreve a dar ese brinco, entonces prefieren darse la vuelta. Porque al final es miedo, yo creo. ¿Cómo Andy supera y da ese brinco? Estando presente. Yo me he dado cuenta que entre más presente estoy... O sea, sin estar... Sí, porque la mente te puede jugar súper chueco. Entonces, me he dado cuenta en varias expediciones, por ejemplo, cuando estás cruzando una grieta o vas en una arista y ves el voladero para los dos lados. Si estás presente, el miedo no existe. Pero si estás con tu mente, no, olvídate, mejor me doy la vuelta y no subo. Entonces, para mí ha sido esa presencia, estar de que en el momento y vivirlo tal y como es. ¿Cuál es el miedo más grande que has superado? ¿O pensamiento? Híjole. El miedo más grande. Yo creo que a mí lo que más me daría miedo es morirme allá arriba, pero te digo, o sea, esa posibilidad no me cruzó la mente, entonces prefiero seguir así de que... siquiera lo piensas. Ni siquiera lo pienso. Y yo no dimensioné, como te decía, todos los factores que hay allá arriba que no están en nuestras manos, que pueden determinar si haces cumbre o no. Por ejemplo, se te enferma tu Sherpa, no hay botellas de oxígeno, porque este año pasó eso, se las empezaron a robar, entonces había gente que llegaba hasta el campamento 4 y no podían hacer un summit push porque no había botellas, que el clima cambia, o sea, hay muchas cosas que no están en nuestras manos, entonces, pues es cómo enfrentas cada situación que la montaña te va poniendo. Oye, Andy, luego bajas de cima y te das cuenta que te quitas los calcetines y los guantes y te das cuenta de que había pasado algo que no esperabas. Sí, no, estando en el Summit Push, la verdad, yo nunca sentí frío, estaba muy contenta con mi equipo, decía, wow, qué tecnología, me siento muy bien, pero como tú lo dices, Y nada más haciendo un paréntesis porque creo que Andy también es como yo.
sentir frío es no estar temblando y no estar morada. Ese es el no sentir frío. No, pero ese día hizo mucho viento. No nos pudimos quedar en el campamento 4, nos tuvimos que bajar hasta el campamento 3. Esa bajada se me hizo eterna. Era de que nos teníamos que tirar porque el viento y protegernos del viento porque de verdad era imposible caminar. Entonces hicimos mucho tiempo entre subir. ¿Cuántos hiciste del campamento 4 a la cima y bajar? 21 horas. Del 4 a la cima y bajar al 3. Sí. 21 horas que no me comí una barrita, no me tomé un gel, nada. Yo creo que tomé 200 mililitros de agua. Pero ahí el cuerpo entra como en modo supervivencia y te sorprendes de la capacidad que tiene el cuerpo de hacer todo este tipo de esfuerzos, porque es algo que en tu día a día no entrenas 21 horas haciendo esas cosas, pero el cuerpo, bueno, hace eso. Y te digo, llegamos al campo 3, yo me aventé literal ya a la casa de campaña, cansadísima, y me quito los calcetines para ponerme unos limpios, y en eso volteo a ver mi dedo del pie y morado. Y yo, no puede ser. Y también me quito el guante y el dedo chiquito, un poco. También morado, pero no tan morado como el del pie. Pero hinchado. Hinchado, ajá. Y la verdad me sorprendí mucho porque normalmente cuando sufres una congelación, primero pasas frío, después te duele y después ya no sientes. Pero yo creo que por la falta de oxígeno a mi cerebro nunca le llegó la información de que tenía frío. Entonces, bueno, al día siguiente bajé ya al campamento 2 y me reviso el pie otra vez y veo que ya se está haciendo como una ampolla con sangre y se ve un poco más feo. Y ahí es donde me dicen que tengo que ser evacuada para evitar el riesgo de perder mis extremidades. De hecho, hasta bajar del 3 al 2, o sea, el campamento 3 al 2, obviamente al campamento 3 no llegan los helicópteros, había que descender, pero lo que recomiendan es no te muevas, ¿no? No, Sí. No pongas más presión. Y del campamento 2 al base camp todavía te queda mucho por recorrer. Sí. Entonces, ese día que yo llegué al campamento 2 no me pudieron evacuar por el clima, pero al día siguiente a las 6 de la mañana llegó el helicóptero por mí, me bajaron rápido al base camp para que yo agarrara todas mis cosas y de ahí me fui directo a Katmandú, donde al hospital. Me estaba esperando ya una ambulancia y llegué directo al hospital. Yo cuando vi tu fotografía, quiero compartirte que sí me preocupaste porque en ese momento hay incertidumbre, ¿no? Me los van a cortar, los voy a recuperar, y sí nos pusiste ahí a rezar. Pero bueno, era como parte de la experiencia que te tocaba vivir. Sí, no. Y la verdad es que ahorita lo pienso, o sea, para el año que fue, el año tan duro, las condiciones, la cantidad de muertes, digo, es como un rasguñito subir y bajar el Everest con lo que me pasó. Entonces, ¿regresas a casa y qué cambió? Bueno, primero me gusta ver que mucha gente tiene interés en la montaña. Siento que algo que estuvo muy padre de mi expedición es que todos los días subía videos. Entonces la gente estuvo muy empapada de cómo se vive una expedición del Everest y vivieron la aventura de mí como si hubieran estado conmigo. Y también el día de mi Summit Push, la gente pudo ver exactamente en tiempo real dónde iba y como que se emocionaron. Yo pensé que eso solo lo iba a ver mi abuela y párale de contar, pero sí hubo como mucho entusiasmo en mi subida al Everest y obviamente la gente está feliz y más porque, como decíamos, no hay tantas mujeres mexicanas que hayan subido. Te conviertes en la octava. La octava mujer mexicana después de ti. Exacto. 7 años tuvimos de sequía, ¿no? Fíjate que yo también cuando subo Everest habían pasado 7 años. En el 2017 subo y vuelven a pasar un par de años nuevamente para que la mexicana más joven, no solo en México, en toda Latinoamérica, hayas hecho esta cumbre, así que muy contentos y orgullosos de que lo hayas logrado y también ya a un paso de que cumples ese gran reto de las 7 cimas, Sí. ya a un par de, pues también de días de poder irte a Elbrus, a Rusia, para culminar este proyecto. ¿Y qué sigue para Andy? Después de Elbrus, completar ese gran reto de muchos años, ¿qué sigue para Andy? Bueno, para terminar el Grand Slam de los exploradores, que es las 7 Summits más los 2 polos, me faltaría el Polo Norte, que me encantaría poder hacerlo en abril del año que entra.
Pero ahora, más que nada, quiero empezar a compartir mi experiencia, como compartir lo que he aprendido en estas grandes aventuras y ya empezar a dar pláticas con chavos, a empresas y ser la invitación a que suban sus propias montañas. Andy, aparte, digo, en tus redes sociales, ¿cómo nos compartes las expediciones? ¿Cómo es los temas que no siempre se tocan o que salen, como es la foto de la cima o la foto en cómo es el baño, cómo es todo ese detalle, lo tienes tú en tus redes sociales y eso también, padre de verlo desde el otro lado. O sea, yo lo vivo en la expedición, pero luego también a veces lo doy por sentado, muchas cosas, como esta parte de, pues la gente entiende cómo es una expedición o se entiende, ¿no? Cómo es el proceso. Y bueno, vivirlo ahora a través del otro lado fue algo como muy, muy divertido. Andy, algo que te hubiera gustado que te hubieran dicho antes de empezar este proyecto, de empezar tu camino con las montañas, porque de esto se trata este podcast, ¿no? De compartir la experiencia y alguien que ya sea quiera empezar o ya esté en la montaña pueda llevarse algo de lo que a ti no te dijeron. Yo creo que a mí lo que no me dijeron es que ya no hay vuelta atrás. De que si subes una montaña, tu vida va a cambiar. Y no significa que te vas a hacer montañista y que vas a querer subir el Everest, pero tu forma de ver la vida va a cambiar sí o sí. Porque la montaña es impresionante. Puedes subir la misma montaña 100 veces, pero cada vez tienes una experiencia diferente. Y la montaña siempre te va dando lo que necesitas. Entonces, tengan cuidado. Si suben una montaña, su vida puede cambiar. Andy, es un gusto tener esta plática con este micrófono porque, bueno, estando allá, estando en comunicación, yo desde el Tíbet y tú en Everest, estábamos ahí muy al pendiente de una de otra y no me ha tocado platicar como el detalle. Conozco un poco más de ti, así que gracias por compartir aquí y a todos a través de tus redes sociales. ¿Dónde te pueden seguir? Me pueden seguir en Instagram, TikTok y Facebook como @AndyDorantesMX. Muy bien, Andy. Pues ahí te estaremos. Ahí, quien quiera empezar y quiera tener este reto de la montaña o de las 7 cimas o el Grand Slam tienes 26 años, así que algo más se te va a ocurrir en pocos meses. Eso no tengo duda. Vamos a seguir escuchando de ti y nos vemos en la siguiente montaña. Nos vemos en la siguiente.